invitados. Tenemos a Ángeles, tenemos a Liceo y ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir Maya. Sí. Tenemos nuevos integrantes en nuestra familia del Alba. Démosle la bienvenida a Giovanni y a Olivia. Y esperemos el nuevo integrante de la familia Caballero. Muy bien. Y ahora Ángeles nos va a dar unos consejos. Los aspectos negativos no ayudan. Potencian los positivos. Atención con lo que pensamos. Hay que corregir los pensamientos. No te recomiendo que mires muchas noticias tristes. Pero sí haz esto. Sonreí, canta y mueve tu cuerpo. Muy bien, y ahora Maya nos va a decir algo. Le quiero regalar un versículo. Has cambiado mi lamento en baile, deshaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmos 30, 11 al 12. Muy bien, y ahora, Eliseo, ¿querés decirnos algo? ¿Y querés orar? Yo siempre quiero orar por ustedes y también quiero estar con ustedes. Juntamos las manos y unimos la cabeza y oramos. Papá que estás en el cielo, te bendigo por este día, papá. Que tú cuides, papá, y que tú también bendigas a los chicos de la iglesia, papá, y que tú cuides a mí, a todo, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédate que hay más. Chao, chao. Hola, yo soy Tiara y voy a leer Salmos 107:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Manos cariñosas, manos de
cielo. Yo Tenemos que recordar a Jesús hasta que Él vuelva. Hola, voy a leer Lucas 22:16. Porque os dijo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os dijo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. Buenas, ¿cómo están? Para mí es un privilegio enorme poder estar con ustedes, poder compartir la palabra, y me gustaría que lo hagamos juntos. Por eso vamos a buscar en Lucas 22, del 19 al 20. Mientras lo buscan, recordar que este es un tiempo donde podamos juntos meditar en la palabra y escuchar la voz de Dios, y que a pesar de la distancia seamos uno en Cristo. Así que leemos Lucas 22 del 19 al 20 y dice: Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y el versículo 20 dice: Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, el cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y me gustaría ahora que meditemos un poco sobre el pan, ¿no? En los tiempos de Jesús el pan era algo muy común, era algo diario, algo del día a día. Y sí, había diferentes tipos de pan. Por ejemplo, no sé, el pan de cebada eran los que comían, capaz los que tenían menores recursos económicos, y el pan de trigo eran los que mayores recursos económicos tenían. Pero en fin, el pan era algo del día a día, algo diario, algo común para ellos. Y en el versículo 19 dice: Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. El mismo Jesús, que era Dios, estaba agradeciendo algo tan simple como el pan. Algo tan cotidiano, algo tan diario, algo tan normal para todos. Él estaba siendo agradecido. Y ese es el corazón que debemos tener, ¿no? Un corazón agradecido, sobre todo por Él, que es el pan de vida. Ahora me gustaría que meditemos un poco sobre el vino. El vino representaba en aquella época varios significados. Por ejemplo, la felicidad. Cuando había un banquete, cuando había un casamiento, cuando había una fiesta, el vino estaba ahí y era símbolo de eso, de alegría, de felicidad, de gozo. También de medicina, se usaba para la medicina, curaba, sanaba. Y también era un símbolo de abundancia, porque aquel que tenía una viña sabía que eso iba a proveer economía a su familia y podía tener tranquilidad en la viña. Como vemos, tanto el pan y el vino no tenían nada especial por sí mismos, pero el mismo Jesús los utilizó como símbolo de su sacrificio. Así nosotros no tenemos nada en especial en sí mismos, nosotros mismos, pero sí, cuando nos entregamos nuestra vida a Dios, pasamos a ser hijos santificados para su gloria y para su honra. Y el versículo 19 dice: Tomó un poco de pan y dio gracias por él. Ese es el corazón que tenemos que tener, un corazón agradecido. Nosotros no tenemos ningún valor en nosotros mismos si no entregamos nuestra vida a Dios. Y Él, en su gracia, en su misericordia, nos tomó y nos hizo suyos. Si Él usó el pan y el vino, que eran símbolos comunes, normales, sin un significado especial, propios por sí mismos, cuánto más Él anhela usarnos a nosotros, a sus hijos, para su gloria y su honra. Nosotros no teníamos nada especial. Dice la Biblia que nuestras obras eran como un trapo de inmundicia. Ahora,
si Él usó el pan y el vino, cuánto más Él quiere usarte a vos, cuánto más quiere usarme a mí para su gloria y su honor. No teníamos futuro, no teníamos un propósito, y gracias a que Él nos eligió, hoy tenemos un futuro. Que esta mañana podamos recordar el sacrificio de Jesús. Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Que podamos nuevamente esta mañana poder, en comunión con el que tenemos al lado, como Él lo hizo con los discípulos, recordar y hacer memoria de Él. Ser con un corazón agradecido por lo que Él hizo por nosotros. No teníamos valor, no teníamos un propósito. Gracias a Él, hoy tenemos un futuro. Sabemos que no es lo mismo estar reunidos en la iglesia, en comunión y pasando el pan de mano en mano. Pero acá Jesús nos llama a recordarle, ¿no? A congregarnos, pero también a tener comunión, a recordarle por su enorme sacrificio por nosotros. El pan y el vino son solamente símbolos del sacrificio que Él hizo. Por eso, no sé si tenés una galletita, si tenés un pedazo de pan, que juntos en este tiempo podamos recordar el sacrificio del Salvador, con un corazón agradecido por lo que hizo por nosotros. Este es mi cuerpo, el cual fue entregado por ustedes. Él se entregó por vos, se entregó por mí, y estamos llamados a hacer memoria de eso. Si usó el pan, si usó el vino, cuánto más nos quiere usar a nosotros. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque venimos con un corazón agradecido, Jesús, de que tu sacrificio no fue en vano, Señor. Porque fuimos transformados para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque esta mañana, Señor, por este medio, que capaz que no es el que queremos, Señor, pero es el que podemos estar y reunirnos, Señor, y congregarnos para hacer memoria de tu precioso sacrificio, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque nada fue en vano, Señor, y ahora tenemos un futuro y somos transformados, Señor. Que al tomar el pan, que al beber el vino, Señor, podamos recordar, Señor, el enorme sacrificio que hiciste por nosotros, Jesús. Gracias, porque por este medio nos podemos reunir, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que también seamos luz en este tiempo, Señor. Gracias por ser el pan de vida que hoy tenemos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Santiago Gabriel le voy a leer Salmo 104 y dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabaré de bendecir su nombre. Hola, voy a leer Salmo 34:1 y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará contigo en mi boca.
Bueno, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me alegro mucho de poder compartir este tiempo con ustedes. Me alegro mucho en primer lugar, y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, pero también virtualmente visitándolos, ¿sí? Es lindo poder, recibir invitaciones de ustedes, ¿sí? Los chicos. Es lindo que me prometan asados también. Un chiste. No, pero un chiste no, me lo prometieron, así que espero que lo cumpla. Vamos a compartir la palabra de Dios, y a ver en particular un personaje muy conocido que realmente tiene tantas enseñanzas para aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Que es David. Pero en lo que nos vamos a concentrar específicamente es en cómo David marcó la vida de un grupo de hombres. Y quisiera que nos podamos identificar con esos hombres, ¿sí? El momento, y los invito a que vayan buscando, vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. El momento en el que David tiene que huir del reino porque Saúl lo había empezado a perseguir. David iba a ser el futuro rey de Israel, pero aún estaba en el ejercicio del poder Saúl. Saúl se enoja, por supuesto él iba a ser corrido de su lugar porque había desobedecido a Dios. Entonces Dios le dice: hasta acá llegaste, voy a poner a alguien conforme a mi corazón, que era David. Saúl se enoja y lo empieza a perseguir a David. Para matarlo, ¿no? Por supuesto, no le iba a palmear la espalda. Entonces David se tiene que escapar. En el versículo 1, fíjense lo que dice: que se escapa al desierto, pero se va a un lugar muy particular. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Por supuesto, en ese momento, históricamente, ¿no? Siempre ha sido así. Una cueva en un lugar de refugio. Ahora, esta cueva era muy particular, y Dios lo guió a David hasta este lugar por las características, podríamos decir, estructurales de la cueva. La cueva, los registros, ¿no? arqueológicos, la cueva era un primer lugar abierto de muy poquitos metros cuadrados, muy chiquita, y estaba como muy expuesta al exterior, ¿sí? Sin embargo, obviamente, frente a una tormenta o algo, la lluvia, un frío muy fuerte, servía como refugio. Ahora, estaba muy expuesta al exterior, que era muy chiquita. Sin embargo, tenía una particularidad, que era que al final, ¿sí? O sea, en lo que daba al interior de la montaña, justamente, había como un pasaje, ¿sí? Un pasadizo secreto, podríamos decir, como una rajadura, algo así, porque justo yo tengo una pared acá al costadito que tiene una rajadura, no la voy a mostrar, pero bueno, en la pared allí en la montaña había como una pequeña rajadura por donde cabía una persona, podía pasar una persona muy incómoda, por supuesto. Era un camino angosto. Y digo esta frase porque justamente es un paralelismo con lo que el Señor Jesús dice con respecto a la salvación, ¿verdad? Que al atravesar ese pasaje, se llegaba al corazón, podríamos decir, de la cueva, y era un lugar muchísimo más amplio, ¿sí? Un lugar mucho más protegido y desconocido. El que entraba a simple vista creía que la cueva era ese lugar que estaba expuesto al exterior. Bueno, no, la verdadera cueva estaba en el interior, y allí uno podía estar tranquilo, protegido, sabiendo que era desconocido para el que estaba afuera, ¿sí? Como decíamos antes, la cueva era un lugar de refugio, pero vamos a ver que no solamente significó refugio, sino que también significó reencuentro. Vamos a seguir leyendo en el versículo 1, dice: cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Con su familia, David tenía una relación muy distante, pero en este lugar se reencontraron, en este lugar se reconciliaron, volvieron a ser una familia. Y lo mismo sucede cuando nos acercamos al Señor Jesús. La cueva de Adulam es como la cruz del Señor Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Él humillados, reconociendo nuestro pecado, encontramos en Él salvación y encontramos en Él el camino al Padre para reconciliarnos con Él, para volver
a sus brazos, para volver a ser su familia. Ya no somos criaturas, sino que somos nuevas criaturas, somos sus hijos. Restablecemos nuestro vínculo con Él. Fíjense que también en el versículo 2 dice algo referido a esto. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Así nos acercamos nosotros a Dios, muertos espiritualmente. Pero Él nos transformó. Él no solamente nos dio salvación, no solamente nos recibió en estas condiciones, en estas mismas condiciones, sino que además transformó nuestras vidas. Y es eso en lo que quisiera que nos podamos concentrar. ¿Cómo? El encuentro con David significó para estos hombres la transformación total de sus vidas. Estos hombres no volvieron a ser los mismos nunca más. De hecho, fueron totalmente lo contrario. Acá tenemos que estaban afligidos, endeudados, rotos, marginados socialmente. Vamos a ver que se terminaron convirtiendo en algo que ojalá en las manos de Dios cada uno de nosotros nos podamos convertir. Vamos al versículo 23. Perdón, al capítulo 23. Allí la Biblia cuenta una circunstancia muy particular, un momento muy particular, que es que en una ciudad muy cercana a donde David y sus hombres se estaban refugiando, ahí en Adulam, había una ciudad que se llamaba Keila. Y Dios le dice a David, mira, a esta ciudad la están invadiendo los filisteos, andá y defendela, protegela y vence a los filisteos. Cuando David le dice esto a los hombres, a sus hombres, a su ejército, que eran los pobres, afligidos, los endeudados, todos estos eran, Bueno, claro, ¿qué le dijeron? En el versículo 3 dice, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Nosotros nos escapamos, ¿sí? Nos fuimos con lo que teníamos, no somos nada, no estamos para ir a pelear, tenemos miedo, ¿sí? Ahora, David no se enojó, David no los contradijo, no los echó, no. ¿Por qué? Porque esto es algo natural, es natural que el ser humano tenga miedo. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos miedo. Ahora mismo, con esta circunstancia que estamos viviendo, probablemente muchos de nosotros hemos atravesado algún momento de incertidumbre, de angustia, de dolor, y que nos haya puesto en jaque esta circunstancia, ¿sí? Y que hayamos sentido temor. Es lógico. Ahora, Dios nos indica que el miedo no puede habitar en nosotros, que el miedo no puede tomar decisiones por nosotros, que nosotros el miedo lo tenemos que superar. Y esto es justamente lo que sucedió con estos hombres. David, frente al temor de sus hombres, vuelve a hablar con Dios, y Dios le da la misma indicación: anda a salvar a Keila. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 5. Fue pues David. Yo voy. Ahora, estos hombres, al verlo, confiaron en él y confiaron en su Dios. Si Dios lo está mandando, por algo es. Y si Dios nos está mandando a nosotros, por algo es. Por eso en el versículo 5 dice, yo antes lo leí cortado, fue pues David con sus hombres a Keila. Sus hombres lo siguieron. Sus hombres confiaron en él y pusieron en práctica lo que David les había dicho. Vamos a pelear y vamos a pelear. Cuando somos obedientes, cuando realmente respondemos a la voz de Dios, Dios nos bendice. Fueron a pelear y no estuvo peleada la cosa, no estuvo que quedaron empatados o que perdieron. Ganaron, arrasaron, se quedaron con todo lo de los filisteos, protegieron a Keila y experimentaron la victoria. ¿Saben lo que es que gente rota, gente quebrada espiritualmente, angustiada, pueda experimentar victoria? Es como volver a creer en la vida, podríamos decir. Bueno, ellos no estaban creyendo en la vida, en los astros, ni nada por el estilo. Estaban creyendo en David, en Dios y en sus promesas. En el versículo 5 dice, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Cuando obedecemos a Dios, cuando realmente ponemos en práctica lo que Dios nos dice, sus mandamientos, sus indicaciones, y llevamos adelante el plan que Dios tiene para nuestra vida, gozamos de sus bendiciones. Somos recompensados por Él, ¿sí?
Ahora, yo quiero que podamos saltar juntos al capítulo 25 y ver el momento que al menos está en la Biblia, ¿no? Cúlmine del crecimiento de estos hombres, de la madurez espiritual de estos hombres en relación a la obediencia. Miren lo que dice. Es otra circunstancia totalmente distinta. Estos hombres, los hombres de David, funcionaban de alguna manera como no sé, protectores de alguna forma de unos trabajadores, ¿sí? Que dependían de Nabal. Era un terrateniente de la zona, eran pastores, ¿sí? Como decíamos recién, y los hombres de David como que los cuidaban, ¿sí? Hacían como de seguridad privada, vamos a decir. Bueno, pero nunca habían recibido nada a cambio. David les dice, bueno, vayan a Nabal y díganle lo que ustedes hacen y pídanle algo, ¿sí? Digamos, algún tipo de retribución, mercadería, comida para nosotros, porque somos muchos. Pídanle esto a Nabal. Los hombres van, hablan con Nabal. Nabal les dice, los manda a freír churros, como diríamos acá en el barrio, ¿no? Yo no los conozco, no tengo idea qué hicieron, quién es David, miren si yo les voy a dar mi mercadería, lo que a mí me pertenece a ustedes, que no sé quiénes son. No, váyanse y no vuelvan. Los hombres se acercan a David, le comentan lo que sucedió y miren lo que pasa. Yo no quiero que nos concentremos en la reacción de David, quiero que nos concentremos en la reacción de los hombres. En el versículo 13 del capítulo 25 dice: Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Esto, como decía antes, es la base de la obediencia. El poner por obra la palabra de nuestro líder. Llevar a la práctica la indicación que nuestro líder nos dio. No es fácil, porque por supuesto como seres humanos tenemos que resignar nuestra voluntad, nuestro criterio, nuestro pensamiento. Pero cuando hay una obediencia concreta y una confianza plena en nuestro líder, yo no tengo necesidad de pensar, yo no tengo necesidad de evaluar la situación, porque confío en que lo que me está diciendo mi líder es lo correcto. Esto es lo que hicieron estos hombres. No dijeron, che, pero mirá, le vamos a caer con espadas, ¿por qué no mandamos a un mediador? No. David me dijo que me ciña mi espada, yo me ciño mi espada en silencio. Qué importante es entender que cuando Dios nos habla, Dios sabe por qué lo hace y sabe lo que nos está diciendo. Y a veces surgen en nosotros cuestionamientos. Ojalá aprendamos, con lo difícil que es, por supuesto, a poner por obra el plan de Dios, a confiar plenamente en su palabra, a saber que Dios es bueno, que es misericordioso y que lo sabe todo. Ahora fíjense, los hombres con David van hacia Nabal y hay un siervo de Nabal que los ve venir y se apresura no a hablar con Nabal, sino a hablar con su esposa. La Biblia dice en el capítulo 5 que su esposa era totalmente opuesta a como era Nabal. Era más reflexiva, era más sensible, era cauta. Entonces el siervo le dice, mirá, la mujer se llamaba Abigail, mirá, estos hombres realmente para nosotros fueron de protección, ¿sí? Y Nabal le contestó muy mal. Fíjense en lo que dicen. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Y quiero que podamos grabar en nuestras cabezas el versículo 16. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Fíjense lo que la gente decía de estos hombres, de los endeudados, de los que en otro momento estaban afligidos y angustiados, de los que tenían miedo. De esos mismos hombres hoy se dicen que eran buenos, que los protegieron, que les proveyeron todas las cosas y que fueron muros. ¿Fuiste alguna vez muro para alguien? ¿O alguien, un hermano tuyo, fue muro para vos? Ustedes tienen, ¿verdad? Este grupo al que le llaman el muro. Qué hermoso es pensar en eso y pensar en
en que mi hermano en algún momento fue mi sostén. Y qué hermoso sería que nosotros podamos ser sostén para otro, ¿sí? Que Dios nos utilice de esta manera. Ahora, para que esto suceda, tiene que suceder en nosotros lo que sucedió, lo que pasó con estos hombres. Que el contacto con David, el tiempo con David, el observar a David, ¿sí? los haya transformado de esta manera tan profunda. Esto va a suceder en nuestra vida en la medida en que nosotros podamos observar a nuestro Dios, imitar a nuestro Dios, buscar parecernos cada vez más a Él, a través del ejemplo del Señor Jesús. Ojalá, hermanos, y con esto termino, ojalá el ejemplo de estos hombres nos sirva para inspirarnos, para saber que esto es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, que Él nos quiere transformar de una manera tan profunda que hasta quizás nosotros mismos no nos podamos reconocer, ¿sí? Y que a partir de esa transformación profunda en nuestro ser podamos también ser de bendición para otros. Ojalá, hermanos, esta palabra haya sido clara, ojalá sea de bendición, y espero realmente que en este tiempo tan particular Dios los esté guardando a cada uno de ustedes y a sus familias también. Dios los bendiga y hasta la próxima.
y cada día cantaré. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor, Cristo Señor. Haz tu obra en mí, mi vida te la doy, te daré mi amor y todo lo que soy. Haz tu obra en mí. Qué hermosa canción que estábamos escuchando. Una canción que nos hace pensar en lo grande y poderoso que es nuestro Dios para hacernos salir victoriosos, ¿no? A pesar de tener un tiempo de aflicción, a pesar de ser los más débiles, ¿sí? Yo quiero que pensemos en esto que nos compartía Damián, que de hecho le agradecemos mucho por haber participado en esta reunión, y quiero compartirles un versículo para terminar. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Así que muchas gracias, Damián, gracias a todos los que participaron en la organización de este culto, en la edición de este culto, y vamos a terminar orando a Dios, agradeciéndole porque nos permitió reunirnos virtualmente una vez más. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre amado, por este tiempo que pudimos compartir de meditación de tu palabra. Gracias porque siempre, Señor, nos haces salir victoriosos, Señor, en cada momento de nuestras vidas, en cada circunstancia, y nos haces salir vencedores, Señor, ante nuestros enemigos. Señor, no nos permite ser avergonzados. Señor, queremos darte el control de nuestras vidas, Señor, cuando estamos desanimados, cuando tenemos alguna duda, Padre. Queremos darte las gracias porque sos fiel y sos fuerte, Señor. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas y cambiaste todo, Señor. Queremos agradecerte en esta tarde por la iglesia hermosa que has formado. Y queremos poner todo lo que somos, toda la iglesia del Alba en tus benditas manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.